Jesús está culminando su ministerio. Ustedes conocen que a los 30 años Él comenzó su ministerio público, recorrió Judea, Galilea, Samaria, predicando claramente como el Sermón del Monte, donde se entiende su mensaje, otras veces por medio de parábolas, que algunos sí entendían y otros no, confrontando con los grupos religiosos, ¿no?, que lo cuestionaban, realizando sanidades, milagros, resurrecciones, multiplicación allí del alimento, de la comida para las multitudes, y preparando a sus discípulos, ¿no?, un grupo de seguidores que iban a continuar la misión, allí 3 años entrenándolo con todos los tropiezos, todas las caídas, las idas y venidas, y llegamos a la etapa final, la última semana, que estamos recordando hoy y durante toda esta semana, en donde va a entrar a Jerusalén y allí se va a cumplir finalmente la misión por la cual vino a la tierra, que ustedes saben, morir en la cruz por nosotros. El drama del pecado, de la caída, va a ser resuelto. Jesús muere en la cruz, resucita, triunfa. Y eso lo hemos recibido nosotros, que hemos sido, perdonamos. Se va finalmente a concretar el propósito redentor y sacrificial en esta semana. El propósito final se desarrolla en esta semana y es esencial, fundamental, y así entra Jesús en Jerusalén triunfalmente para cumplir su propósito. Así que no es cualquier semana, no es cualquier viaje que hacía, cualquier gira, cualquier predicación. Estamos frente al hecho magno de la fe cristiana y que estamos recordando 2000 años después. Pero cuando usted lea, o si prestó atención al video, lea con detenimiento, ¿no?, la entrada triunfal a Jerusalén y el inicio de esta etapa final, notamos que hay mucho espacio, ¿no? Casi la mitad del espacio dedican los evangelistas para contar el detalle de cómo ingresó. ¿Vieron eso del pollino que lo va a buscar, que lo traen, que hay que pedir permiso en tal lugar, aldea, y él se coloca encima con el manto y entra? Ocupa mucho espacio, ¿no? ¿No pensó nunca en eso? Casi la mitad del relato se va en toda esa descripción del pollino y cómo tiene que buscarlo y cómo prepararlo. Y para nosotros, bueno, lo leemos y decimos, bueno, es algo anecdótico, nos permite entender un poco la imagen, cómo se desarrolló esto, cómo sucedió. Lo vemos como algo colateral, digamos, formal, que muchos no entendemos por qué tanto relato y nos llegó, ¿no?, el detalle de cómo sucedió. Pero en realidad esto es importante, porque nos muestra que Dios no deja nada librado al azar, como decimos nosotros, sino que tiene todo bajo control. Él está detrás de todas las cosas, grandes, importantes y de los detalles. Dios está observando todo, conoce todo, planifica todo y está detrás de cada detalle y suceso que a nosotros nos puede parecer importante como otros que parecen menores. Los animales en la antigüedad eran importantes. Hace 150 años, hasta hace 150 años, en la historia de la humanidad, los animales eran vitales. Ahora para nosotros los autos, el colectivo, camión, ferrocarril, barco, avión, ya hablar de animales es añejo, pero hasta hace 150 años para transporte, para carga, los animales eran esenciales, eran vitales, era una cuestión de vida o muerte, ¿no? Medio de transporte, carga, y lo que representaban los animales y la importancia de los animales en la sociedad. Y al usar un pollino, Jesús está indicando el carácter de su misión, el sentido de su misión, al elegir este pollino. Era distinto entrar con un caballo o un pollino. Ustedes habrán visto, ¿no?, en las plazas las estatuas ecuestres, ¿no?, de los generales, de los conquistadores, de los militares, siempre están montados en un caballo, ¿no? Julio César, Alejandro Magno, Napoleón, el general San Martín, ¿no?, Urquiza, siempre están arriba de un caballo. Triunfantes, conquistadores, ¿no?, que vienen a someter, que han derrotado a los rivales, que vienen a ejercer dominio. Esa es la figura del general
que entra con un caballo. Alguien que viene a someter, a conquistar, a imponerse y que viene triunfante. Eso simboliza el caballo. El pollino no. ¿Qué general? ¿Ustedes vieron una estatua de algún general entrando con un pollino, con un asno, un burro? No. El pollino fue elegido porque representaba la mansedumbre, la humildad, el que venía a cumplir una misión pacífica, a pacificar. No venía a conquistar, a someter, sino justamente a unir a Dios y la humanidad. En misión de paz, humildemente venía Jesús. Los discípulos y la multitud seguramente no entendieron, ¿no? Allí se dice eso, que no entendieron justamente el carácter de por qué eligió el pollino, pero después se dieron cuenta y después entendieron que venía como símbolo de paz, de unión, de mansedumbre, para pacificar y no como un conquistador triunfante. Pero también el relato se detiene en algunos detalles que nos parecen ínfimos, desde nuestra óptica, ínfimos. Allí se detiene Jesús y le dice a dos discípulos, bueno, vayan a tal aldea y allí van a encontrar un aposento atado, un pollino con el asna, y lo toman y si le preguntan le dicen que el maestro lo necesita y entonces van a recibir la autorización y vuelvan y después se colocan los mantos sobre el pollino. Es decir, hay muchos detalles que nos parecen menores, porque lo del propósito que entra en paz, mansamente, humildemente, para unir la humanidad con Dios, lo entendemos. Pero ¿por qué tantos detalles? Dios está detrás de todos los detalles. De las cosas que nos parecen menores, Él también las conoce. Y Él está obrando a través de todas esas cosas que a nosotros nos parecen menores. Nosotros, desde nuestra óptica humana, catalogamos cosas importantes, cosas secundarias. Y claro, es decir, la caída, la creación, la elección de un pueblo, Israel, dar los 10 mandamientos, los profetas que levantó, la venida de Cristo, la redención, la formación de la iglesia, cómo marcha la iglesia en su historia, el final de los tiempos, el juicio final, la venida de Cristo. Sí, detrás de todo eso está Dios, lógicamente, ¿no? Está Dios, es el Señor. Y también detrás de lo que ha sucedido con la pandemia y las guerras, pensamos, Dios en alguna forma está obrando, permite esto, ¿no? Pensamos, allí sí está Dios. Pero detrás de las cosas menores, lo que yo voy a hacer a la tarde, el problema que yo tengo en el trabajo, la salud, el conflicto familiar, esas son cosas menores, son cosas secundarias que tal vez Dios no intervenga. A Dios no le importa eso, Dios no lo tiene en cuenta. Catalogamos así, equivocadamente. Y Dios está detrás de todo, de lo grande y de lo que nosotros consideramos pequeño. Recuerden al profeta Elías. Dios levanta al profeta Elías en medio de una situación difícil. Tiene que confrontar con Acab y su esposa, reyes paganos. Dios lo levanta para confrontar con las autoridades. Pero también tiene que confrontar con una nación rebelde que se ha alejado, con toda una nación, Israel. Y también tiene que confrontar contra una religión falsa, ¿no? Los sacerdotes, allí los falsos profetas de Baal. Y uno entiende, bueno, Dios está obrando allí en lo macro, en lo importante, en la historia, ¿no? Interviniendo, confrontando al rey, confrontando una nación, confrontando una religión que se ha establecido. Y Dios está en eso, en lo grande, en la marcha de toda una nación. Pero cuando leemos la historia del profeta Elías, vemos pequeños hechos en el medio. De pronto Dios utiliza al profeta para darle alimento y comida a una viuda y su hijo. ¿Se fijó en eso? En medio de la confrontación nacional y que trata con Israel, Dios se ocupa de una viuda que pasa desapercibida allí, que no conocemos mucho su historia. Una viuda entre las miles de viudas y decenas de miles de familias que existirían en Israel y cientos de miles de habitantes. Dios está pensando en esa viuda que le falta el alimento. Y más adelante encontramos que Dios también se ocupa de Nabot, que tiene una propiedad y una viña, y que injustamente lo han matado. Dios trata con una nación, con un rey, con una falsa religión, pero Dios está pensando en la viuda de Sarepta, en este hombre que injustamente le han quitado su viña. En
personas individuales y que tienen problemas individuales y en algunos casos problemas cotidianos. Claro, nosotros nos quedamos allí cuando trata con Acab y allí se encuentra con los profetas y los derrota y todo eso. Pero Dios también está allí alimentando a la viuda, preocupada por Nabot, en las pequeñas cosas, en lo grande y en lo pequeño Dios está detrás, ocupado en conocimiento y atendiendo. Dios está detrás de los grandes planes y propósitos de la historia, y es cierto, pero también está detrás de mí, de usted y de nuestra vida cotidiana, de lo que le va a suceder en un rato, mañana a la mañana, el problema laboral, el problema de salud, el conflicto, ¿no? Las preocupaciones, lo que siente. Dios también lo conoce y está actuando en medio de eso en nuestra vida. No está solo en los grandes hechos de la historia, en la pandemia y en la guerra. También está detrás suyo y en lo que va haciendo en cada instante. Y obrando. Allí también es Dios soberano y lo está utilizando. Vamos a recordar la muerte de Cristo en la cruz. Es el hecho histórico central de toda la creación, de toda la humanidad, de toda la historia, pasada, presente y futuro. Sin eso no hay sentido, no tendríamos que estar acá, no hay esperanza, ¿no? En la cruz de Cristo se resuelve la cuestión del pecado y recibimos el perdón. Y triunfa sobre la cruz, allí, resucita. Es el gran hecho histórico, el cumplimiento de los tiempos, la venida de Jesucristo, la encarnación, la muerte en la cruz. Si no, todo el drama de la humanidad no se resuelve. Y lo estamos recordando 2000 años después. Y fíjese que en la cruz Jesús de pronto ve a la mamá y le dice a un discípulo que se encargue de la mamá. ¿Se fijaron ese detalle? Es el gran drama de la historia que se está resolviendo. Todo el plan de Dios se está ejecutando allí en ese momento, se está concretando. Y de pronto Jesús tiene un instante para ocuparse de la madre y encargarle a Juan, el discípulo, que la cuide. Qué contraste, ¿no? Lo enorme, el plan de Dios, la redención y el pequeño detalle de ocuparse de su madre. ¿Quién la va a cuidar? Y Jesús prestó atención a eso. Nosotros catalogamos, ¿no?, lo importante y lo secundario. Y decimos, lo secundario no le preocupa a Dios. Pero no es así. Dios está detrás de todo, lo grande y lo pequeño. Y todo lo utiliza para nuestro bien. Hay otro detalle sugestivo en esta historia, ¿no?, de la entrada triunfal a Jerusalén, que nos invita a la reflexión también. Jesús entra, y lo vieron allí, ¿no? Jesús entra a Jerusalén, sale una multitud, hay dos evangelistas que dicen que era enorme la multitud, una muy grande multitud. No es simplemente un grupo de gente, sino una multitud muy numerosa, muy importante, ¿no? Una gran masa de gente que se movilizó. Y allí salen con los mantos, lo colocan, pasa Jesús allí con el pollino, y las hojas de palma, las ramas. Era la forma en que se reconocía en la antigüedad a alguien con mucha autoridad, una autoridad real, a un soberano. Una gran multitud sale a aclamarlo, le dice Hosana, hijo de David, lo están reconociendo como gran profeta, Mesías, hijo de David, rey. La gran multitud sale a aclamarlo, día festivo, ¿no?, a reconocerlo como profeta, rey y Mesías. Y a los pocos días hay una multitud delante de Pilato que cuando Pilato pregunta ¿qué hago con este hombre?, ¿qué le contestan? Crucifícale, crucifícale. 4 o 5 días antes lo aclamaba una multitud. 4 o 5 días después, una multitud pide que lo maten. ¿Se fijó el contraste? Es enorme. ¿Cómo puede producirse esta contradicción en la misma ciudad? Sí, uno puede leer los intérpretes, los estudiosos, la van a justificar diciendo que miles de peregrinos que llegaban, mucha población en la ciudad, desbordaba la ciudad, gente de todas las regiones, distintos públicos, no fue la misma gente que aclamó un día a la otra que pidió que lo crucificaran, se hizo de noche, temprano, a la mañana, la mayoría no se enteró, era solo un grupo, pero
no me satisfacen las explicaciones. Al 100% no cubren las expectativas. Ni uno de los que aclamaron aquel día como rey, como Mesías, como profeta, se enteró de lo que estaba pasando. Ni uno, no se enteró nadie. ¿Cómo puede ser? Y cuando a la mañana vieron crucificado a Jesús, cuando lo vieron crucificado, toda esa multitud, enorme multitud, gran multitud, ninguno reaccionó, no se agruparon, no se quejaron. ¿Cómo puede ser tan así extremo? Aclamaron a Jesús como rey, como Mesías, pero después estaban durmiendo. El compromiso era relativo, ¿no? Después durmieron. Y cuando se levantaron en la mañana y lo vieron crucificado, dijeron, uy, bueno, me equivoqué en los pronósticos. Fallé, evidentemente no era el Mesías. Y se quedaron tranquilos. Dijeron, no, evidentemente me equivoqué. Y seguramente que muchos que gritaron, crucifícale, crucifícale, el primer día cuando entró Jesús eran indiferentes y tampoco se atrevieron a hablar. Y de golpe, en la madrugada, motivados, vaya a ver por quién, gritaron, crucifícale, crucifícale. Es decir, la gente varía. Un día está con uno, un día con otro, un día actúa en una forma, un día actúa en otra. Evidentemente sale a la luz la variabilidad, ¿no? Lo cambiante que es el corazón humano. No que un día está clamando, triunfante, y al otro se olvidó y aparece la otra multitud pidiendo que lo crucifiquen. El corazón cambiante, inestable del ser humano, y nuestro también, hagámonos cargo, y nuestro. Estamos viendo cómo la gente va para un día en sus sentimientos, en sus acciones, y para el otro cambia de rumbo y va para otro lado. La variabilidad del corazón humano, la inestabilidad de nuestro corazón sale a la luz. En esto un día aclaman como rey y al otro piden que lo maten. Recuerde lo que dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Un día va para un lado, otro para otro. Un día siente una cosa, otro siente otra. Un día actúa en una forma, otro actúa en otra distinta. Engañoso es el corazón. Un día aclaman, felicitan y al otro condenan. Buscar constancia, consistencia y seguridad en el corazón de otras personas es un error, hermanos. Es un error. Apoyarnos y confiar en otros ciegamente es un error. El corazón es inestable. Pero les puedo decir más. Apoyarse en nosotros mismos, apoyarnos en nosotros mismos y confiar en nosotros mismos también es un error. También es un error. Nosotros también, en nuestro corazón somos cambiantes, cambian los sentimientos, las acciones y los pensamientos. No podemos apoyarnos en otros porque son inestables. No podemos apoyarnos en nosotros tampoco porque nosotros mismos somos inestables. También el profeta Jeremías lo dice, ¿no? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Maldito el varón que confía en el hombre. Pero vamos a ser sinceros. ¿No nos ha pasado a cada uno de nosotros eso? ¿Cuántas veces hemos vivido en los sequedales, en el desierto, en tierra deshabitada, en angustia, porque de pronto confiamos en tal persona y lo seguimos, obedecimos, o confiamos en nosotros, en nuestra constancia, seguridad, en mis ideas, yo sí que no cambio, que soy firme, que siempre soy igual, y terminamos sinceramente en medio del desierto y la sequedad nosotros mismos. ¿No le ha pasado a usted eso? Piense en el ámbito nacional, familiar, laboral, entre hermanos. ¿No nos pasa esto? Que confiamos en alguien o en nosotros mismos y después vivimos en el desierto. ¿Y por qué llegamos al desierto? ¿Por qué estamos en el sequedal, en tierra deshabitada? Porque confiamos en el hombre y ahí no hallamos ningún bien. Nuestra tendencia natural, inclinación de naturaleza caída que hemos recibido desde Adán, es apoyarnos en el ser humano, apoyarnos en nosotros mismos. Justamente, el plan de Dios es que nos apoyemos en Él.
pero nosotros recurrentemente buscamos el apoyo de alguien y confiamos en nosotros mismos. Y esto es un error, pero es más que un error, hermano, el que cometemos. Es un pecado. Es desviar justamente, ¿no? Torcer el plan de Dios, que busca que la criatura dependa de Dios. Y dependemos de otros, y confiamos en otros, y confiamos en nosotros mismos. Y es un pecado. El único en el cual podemos confiar es, y ustedes lo saben perfectamente, es Dios. Inmutable, nunca cambia en lo que siente, en lo que hace, en sus planes, en su carácter, en sus cualidades, en sus principios. Como era antes de la creación, lo es ahora y lo será en la eternidad. En sus ideas, planes, propósitos, objetivos, sentimientos. Dios nunca cambia, es inmutable. Por eso tenemos que sostenernos en Él, porque sabemos cómo Él, cómo se conduce, cómo va a obrar. En Él podemos apoyarnos y confiarnos y sabemos que no va a cambiar. El autor de los Hebreos dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Únicamente en Él podemos confiar. Únicamente en Él tenemos que confiar y apoyarnos. No en este momento y en el resto de nuestra vida. Es el único apoyo y sostén que podemos tener. No los seres humanos, sino Dios. David llegó a una posición que ninguno de nosotros acá lo va a tener. David fue rey, difícilmente. No sé si alguien tiene sangre real acá, ¿no? O aspira a ser presidente o algo por el estilo, ¿no? Pero David llegó a ser rey. Tenía un ejército. Tenía funcionarios, tenía sirvientes, tenía un palacio, tenía los impuestos, que eso es a veces lo que más le interesa, ¿no? A los políticos y a los funcionarios. Tenía todas las recaudaciones. El impuesto lo recibía él. E incluso antes de ser rey, él también tenía varios cientos de personas que daban su vida y peleaban con él, codo a codo. Aún antes de ser rey. Sin embargo, cuando hace su evaluación, ¿en quién puede confiar? ¿Y en quién puede sostenerse? ¿Qué dice él? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. El balance de él, siendo rey, teniendo ejército, teniendo recursos económicos, es, si puedo vivir confiado, es únicamente en Dios, No vivo confiado porque tengo palacios, soldados, sirvientes, funcionarios, recursos económicos, un territorio, me reconocen, una autoridad. No, si vivo confiado es porque me apoyo en Dios, Solo en Dios puedo vivir confiado. Esa es la experiencia de David, rey, triunfante. Tenemos que apropiar esa experiencia. Nosotros que, por cierto, no somos reyes, ¿no? Si él únicamente encontró apoyo y sostén en Dios, nosotros tenemos que apoyarnos en Dios, no apoyarnos en los seres humanos. Jesús entró en Jerusalén y no se alteró frente a la multitud que lo aclamaba. 4 o 5 días después, tampoco se alteró cuando empezaron a gritar, mátenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Se fijó ese detalle? Jesús no se distrae en esas cosas, no se altera cuando lo aclaman y lo felicitan y elogian, ni se altera cuando están pidiendo que lo maten. No se alteró ni por una cosa ni por la otra, que es distinto a nosotros, ¿no? Por cierto, ¿no? Frente a los elogios no se alteró. Cuando lo querían condenar, no se alteró, ¿no? Él conocía cómo es el corazón nuestro, el corazón humano, lo cambiante que es, y no se alteró para nada. No se dejó llevar por las acciones, reacciones y actitudes cambiantes de los seres humanos. ¿Y cómo logró esto? ¿No? Es la gran pregunta. ¿Cómo lo habrá logrado? ¿Cómo podríamos lograrlo nosotros? ¿Cómo hizo Jesús? Porque nosotros nos elogian y reaccionamos de una forma, nos condenan y reaccionamos de la otra. ¿Y cómo lo logró Jesús? Que no se alteraba. Porque Jesús tenía un único propósito, un único plan, un único objetivo. Él iba a cumplir una misión, una tarea, miraba ese propósito, lo iba a cumplir, pasara lo que pasara a un costado y al otro. Y él seguía para adelante. ¿No? Pese a las circunstancias cambiantes, él entraba en Jerusalén para cumplir una tarea, una misión. Y hacia ese objetivo apuntaba. Y se lo había dicho a los discípulos antes de entrar a Jerusalén. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, yo ahora voy a Jerusalén, vamos camino allí, vamos a entrar y allí vamos a tener que sufrir y allí voy a resucitar. Y todo esto es para dar mi vida en rescate de todos los que estamos hoy aquí y de la humanidad. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Y me aclaman y yo miro el propósito. Y me condenan y yo miro el propósito. Y cumplió la tarea. No se dejaba alterar, ¿no?, por lo que la gente hacía a su alrededor. No cambiaba sus actitudes, sus conductas, sus sentimientos y lo que estaba haciendo. Él cumplió su propósito. Esto nos brinda seguridad, hermanos, y consuelo, ¿no? Porque vaya a ver lo que nos va a pasar mañana a nosotros, ¿no? Cada uno en su microcosmos, vaya a ver qué nos va a pasar a la Argentina, vaya a ver qué pasará en el mundo, en la salud, la economía, la política. Tenemos la seguridad de que Dios no cambia, de que Dios tiene un propósito y pase lo que pase, Dios va a seguir actuando, obrando para bien y cumpliendo su propósito. Eso nos da consuelo, nos da tranquilidad, hermanos. Saber que hay un Dios firme, que no cambia y que va a seguir adelante pese a todo lo que pueda pasar. Va a seguir adelante. Pero esto también es un ejemplo para nosotros de cómo tenemos que conducirnos nosotros, ¿no? Las circunstancias no tienen que alterarnos. Los elogios y las condenas, no tienen que alterarnos, ¿no? El acompañamiento o la oposición no tiene que hacernos sacudir, cómo me conmueve esto, no tiene que alterarnos. Tenemos que mirar adelante, al propósito, mirar a Jesucristo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, uno tiene que estar mirando a Jesús, obedecer lo que Él nos enseñó, cumplir la tarea que Él nos pidió, cumplir su misión y pensar en encontrarse con Jesús. Y lo que pase al costado, elogios, condenas, no importa, yo sigo a Jesucristo, cumplo la palabra de Jesucristo, me encuentro con Jesucristo, cumplo la tarea que Él me pide que cumpla. Lo que suceda aquí o no al costado no tiene que alterarnos, no tiene que hacernos variar en ese propósito. Y Jesús siguió ese propósito, lo cumplió y triunfó. Y justamente hoy empezamos a recordar en esta semana esa misión, esa tarea que cumplió. Hace 2000 años. Él no se dejó conmover por las aclamaciones ni las condenas. Cumplió el propósito y 2000 años después estamos viendo cómo triunfó. El domingo que viene vamos a ver el triunfo de Jesucristo. Siguió su propósito, tuvo integridad de propósitos, llegó al objetivo, a la meta, no se distrajo por lo que pasaba en la sociedad y en las multitudes y en las circunstancias. Es decir, la entrada triunfal nos enseña, nos muestra cómo se conduce Dios, cómo obra Dios, pero también nos dice cómo tenemos que conducirnos nosotros. Tenemos que confiar en Dios, que está detrás de los grandes hechos, pero también de los problemitas menores, aparentemente menores, que suceden en tu trabajo, en tu familia, en tu salud. Hay que confiar en Dios. Dios está detrás de las grandes cosas, pero también de lo cotidiano que nos sucede. Y está obrando a través de eso cotidiano. Y Dios conoce a cada uno de nosotros y lo que nos está sucediendo. Confiar en ese Dios que está detrás de todo y que conoce todo. Apoyarse en Dios y confiar en Dios y no estar pensando en los demás y variar nuestra conducta por los demás. Confiar en Dios, buscar a Dios y apoyarse en Dios pese a lo que los demás puedan decir, hacer o sentir. Y tener integridad de propósito, hermanos. Un único propósito. Justamente nuestros declives, nuestros ires y venides, digamos, ¿no?, se producen porque a veces tenemos muchos propósitos y somos cambiantes y un día vamos para un lado, otro día para el otro. Entonces cuando suceden problemas nos conmovemos. No, hay que tener un propósito. Jesucristo. Correr la carrera con paciencia, mirando a Jesucristo. Y allí va a tener estabilidad en su vida, ¿no? Y no va a sufrir los sacudones de lo que suceda alrededor. Confiar en Dios, que tiene todo el control sobre todas las cosas. No confiar en los hombres, sino apoyarnos en Dios y tener un propósito en la vida.